¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Como esta y todas las noches, es un gusto que estés acá con nosotros, que estemos contigo. El día de hoy es jueves 10 de noviembre del año 2016. Te damos la más cordial bienvenida y de verdad nos da mucho gusto que estés acá, que pues, estemos compartiendo todos la palabra del Señor. Y bueno, pues tendremos hoy un programa que es realmente de gran bendición. Así que, pues qué bueno que te sumas. Qué bueno que estás acá. Y pues bueno, vamos a continuar. Hoy tenemos un programa que es realmente de gran bendición. El programa, tú lo sabes, se llama De Bienaventurado a Bienaventurado, con un tema que es de mucho interés. Cuando lo que crees te aleja de Dios. Así que pues bueno, déjame ver porque no está saliendo una repetidora. Esperamos que sí me estén viendo. Denme un segundito. Ahí está ya. Ahí está. ¿Por qué se retardó tanto, señor director? Más. Qué bueno que estás acá. Y bueno, parece que vamos un poquito retardados con la señal. Pero bueno, ya estamos comenzando. Tengo el gusto de saludar el día de hoy a nuestra querida hermana Rochi. Rochi, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bien, gracias a Dios. ¿Vamos a poner alabanza hoy? Ay, sí, cierto. Vamos a poner alabanza. Sí, despacio que voy deprisa. Muy bien, gracias, Rochi. Yo creo que te vamos a mejor a poner aquí en la cabina porque el señor director me da puras instrucciones en falso. Gracias, Dani. Vamos a empezar con nuestra alabanza, así que bienvenidos todos y comenzamos. De madrugada Abraham se levantó, 3 días en el desierto caminó. Nadie sabía lo que iba a hacer y cuánto le dolía obedecer. Guiado por la fe en la voz de Dios, fue a sacrificar su gran amor. Subió al monte santo, Moriah, y puso a su hijo en el altar. Y cuando Abraham alzó la mano, tocó así el corazón de Dios, y el ángel gritó en alta voz: Dios proveerá, hay que luchar, sacrificar. Dios proveerá que suba el monte Moriah. Dios proveerá, hay que luchar aún exhausto y entregar su propia vida en el altar de los santos. Guiado por la fe en la voz de Dios, fue a sacrificar su gran amor. Subió al monte santo, Moriah, y puso a su hijo en el altar. Y cuando Abraham alzó la mano, tocó así el corazón
corazón de Dios, y el ángel gritó en alta voz: Dios no verá, hay que luchar, sacrificar, Dios no verá, que suba el monte morirá. Dios no verá, hay que luchar aún exhausto y entregar su propia vida en el altar del holocausto. Bien, pues esta ha sido nuestra alabanza. Dios proveerá, una alabanza de verdad, gran bendición. Así que bienvenido seas, bienvenida seas. Y bueno, ahora sí, Rochi, buenas noches. Ahora sí, buenas noches, José, buenas noches a todos. Qué bueno que vienes a ponernos orden y tranquilidad aquí. Nomás no aprende. Y oye, ¿y te acuerdas cuántas veces tiré el programa también? Sí, ahorita pensé que lo habías hecho otra vez, pero como que se cayó mi llamada, Sí. nada más, pero me volví a subir yo solito. Sí, no, está terrible, pero bueno, qué bueno que estás por acá. Te queremos, Rochi. Por favor, ¿nos puedes apoyar con el sello? Claro que sí, José, con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias a todos por estar acá. Dios les bendice. Dispongámonos y pongamos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos, a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Por el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa, todos los que habitan en ella. Y las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos. Y en fe, colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día, las personas, las empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, el aire, las vías y cualquier medio de transporte y de comunicación que vayamos a utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ella hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Rochi, como siempre, muchas gracias por tu auxilio y orientación y por este sello. Te bendecimos. Amén, igualmente.
Gracias. Sí, saludamos ahora a Dani. Dani, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Buenas noches a todos. Bienvenidos sean. Bienvenida, Dani. Te quiero pedir si por favor puedes hacernos el objetivo del grupo y la oración por mi esposa, por favor. Adelante. Vamos a seguir en presencia de nuestro Señor, diciendo nuestros objetivos del libro de Romanos, capítulo 15, del 1 al 3. Así que, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios que te vituperaban cayeron sobre mí. Palabra del Señor. De la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 14. Amaos, no os sorprendáis del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Palabra y promesa del Señor. Señor Jesús, esta noche, Padre mío, aquí, Señor, juntos ante ti, te queremos dar las gracias por este nuevo día, Padre mío, por el día que vivimos hoy. Gracias, Señor, por las bendiciones recibidas, que han sido muchas. Ponemos todos nuestros proyectos en tus manos, Señor, y en tu corazón, Señor Jesús. Te quiero pedir por todos y cada una de las personas que esta noche nos están escuchando o que van a escuchar esta grabación. Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la paciencia. Déjanos ver. Déjanos sentir, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Te quiero pedir, Señor, por aquellas personas que este día se han sentido apagadas, se han sentido desoladas, se han sentido vacías, han sentido el frío de la soledad, Señor, porque no te tienen en su corazón y en su vida. Señor, si estamos solos, si tenemos miedo, si estamos decepcionados o tristes, sabemos que es por falta de fe. Sabemos que es porque no confiamos lo suficiente en ti, Señor. Aumentanos la fe y ayúdanos, Padre mío, que a pesar de las circunstancias de vida, que a pesar de todo, Señor, que todo se vuelve oscuro, negro, sin una puerta, saber por dónde guiarnos. Saber, Señor, que tú estás ahí, obrando, y saber que a pesar de que está oscuro todo, de un momento a otro, tú nos dejarás ver un rayito de luz, porque así eres, Señor, y así será siempre, porque tú lo tienes todo en control, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, porque no se nos cae un cabello, Señor, si no es tu voluntad. Por eso, Padre mío, pongo en tus benditas manos todos y cada uno de nosotros, los que formamos parte de este bendecido grupo, para que hagas de nuestras vidas, Señor, tu santa y bendita voluntad, sea cual sea. Gracias, Señor, que estés obrando en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros cónyuges, en las terceras personas, en los hijos de las terceras personas también, que también son tus hijos, Señor. Gracias, Padre mío, por obrar según tu voluntad y la nuestra. Señor Jesús, aumentanos la fe. Déjanos ver con ojos de fe, no con ojos de realidad. Padre mío, esta noche te quiero pedir que el Santo Espíritu de Dios baje en Claudia, que su sabiduría se pose en ella, Señor,
para que lo que nos va a decir el día de hoy sea de bendición, sea para crecimiento, sea para ser, para gloria tuya, Señor, para aprender más. Y lo que escuchemos lo pongamos en práctica, Señor. Quita de nuestra vida la soberbia. Quita de nuestra vida, Señor, las ganas de sobresalir. Y permítenos, Señor, aprender de nuestra hermana Claudia y ser humildes a tu voz. Déjanos ser, Señor, moldeables a tu santa y bendita voluntad. Señor Jesús, bendícenos. Jesús, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Jesús, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Nos cubrimos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Dani. Como siempre, te lo agradecemos a ti y a Rochi. Y pues bueno, quédense por acá para que escuchen el programa. Muchas gracias. Pues bueno, ya vamos a comenzar el programa. Ya está por aquí, por entrar, nuestra querida hermana Clau, mi amada esposa. Así que denme unos momentitos, por favor. Y bueno, el día de mañana tenemos una entrevista dentro de nuestro programa también de gran bendición. Déjame decirte que ha habido tantas bendiciones que casi se tiene ya la agenda llena hasta diciembre, bueno, hasta el fin de año con el programa, porque hay muchísimas personas, muchas personas, para gloria de Dios, que, pues bueno, quieren dar su testimonio, algunas restauraciones y, bueno, unas bendiciones tremendas. Así que ya casi se llena la agenda para este año, ¿eh? Así que puras bendiciones. Bueno, se quedan aquí con Clau. Adiós. Buenísimas noches. Gracias a Dios, gracias al cielo por estar aquí con ustedes. Qué bien es saber que estamos reunidos una vez más en el nombre de Cristo Jesús para alabarlo, para bendecirlo, para glorificarlo y para también, obviamente, aprender un poco más acerca de nuestro Señor, de su voluntad y de lo que necesitamos nosotros para, pues, continuar de pie y con éxito en esta dura batalla. Les doy las gracias a todos por acompañarnos, gracias a quien nos está viendo desde cualquier lugar que nos vean, desde su compu, desde tu teléfono, a través de YouTube, y pues aquí, como siempre, para servirles y empezar con este, pues, bendecido tema que he preparado para todos ustedes, el cual, pues bueno, ya saben que el nombre tiene que aquello que creemos puede alejarnos de Dios. ¿Por qué y cómo sucede esto? Lo vamos a ver en un momento, esperando de verdad que pues para todos sea un tema de gran enseñanza y que podamos llevarnos todos algo de aquí. Antes de comenzar, bueno, pues quiero ratificar que pues que a veces en nuestra manera de, pues, dirigirnos a nuestros hermanos, principalmente en nuestros hermanos de WhatsApp, a veces podemos parecer un poco duros, un poco que pareciera regaño cuando tratamos de poner orden, cuando tratamos de que haya una secuencia y una coherencia en nuestro modo de actuar y de hablar. Pero yo quiero decirles que, pues bueno, en todo grupo, en toda organización y en toda administración, por decirlo de alguna manera, en todo ministerio hay un orden, hay que guardarlo y pues hay que vivirlo con congruencia y recibir con amor fraterno, pues lo que aquí
queremos enseñar, predicar y vivir. Le mando saludos a toda la gente de Argentina que nos ve, porque pues allá tienen otro horario, 3 horas de diferencia, y sé lo pesado que a veces es estar viéndonos y pues aguardando la hora de la llegada del cenáculo. Muchas gracias por el esfuerzo que hacen tan grande. Dios los bendiga, y estoy seguro que completamente Dios no pasa por alto este sacrificio, este esfuerzo que hacen. Y bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy está tomado de la lectura de Romanos, del Nuevo Testamento, Romanos, capítulo 2, del verso 17 al 29, y se los voy a leer yo, si me lo permiten, para poder platicar acerca de él. Romanos capítulo 2, verso del 17 al 29 comienza así: pero tú, dice, tú que te precias de ser judío, tú que te apoyas en la ley y te glorías en Dios, tú que dices conocer su voluntad e instruido por la ley, pretendes discernir lo mejor, presumiendo ser guía de ciegos y luz para los que andan en tinieblas. Tú que instruyes a los ignorantes y eres maestro de los simples, porque tienes en la ley la norma de la ciencia y de la verdad. Tú que enseñas a los otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que condenas el adulterio, también lo cometes. Tú que aborreces a los ídolos, saqueas sus templos. Tú que te glorías en la ley, deshonras a Dios violando la ley. Porque como dice la Escritura, por culpa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones. La circuncisión es útil si practicas la ley, pero si no la practicas es lo mismo que si fueras un incircunciso. Al contrario, el que no está circuncidado, pero observa las prescripciones de la ley, será tenido por un verdadero circunciso. Más aún, el que físicamente no está circuncidado, pero observa la ley, te juzgará a ti, que teniendo la letra de la ley y la circuncisión no practicas la ley. Porque no es verdadero judío el que lo es exteriormente, ni la verdadera circuncisión es la que se nota en la carne. El verdadero judío lo es interiormente, y la verdadera circuncisión es la del corazón, la que se hace según el Espíritu y no según la letra de la ley. A este le corresponde la alabanza, no de los hombres, sino de Dios. Esta es una hermosa palabra del Señor, una hermosa palabra de enseñanza que nos da nuestro Señor. Y bueno, a partir de esta lectura, yo te pregunto, ¿en algún momento habías pensado en la posibilidad de esta declaración? Es decir, ¿puede ser que su creencia le aleje de Dios? ¿Puede ser que la propia creencia que cada uno tenga y que cada uno tenga acerca del Señor lo aleje de Él? Pues este es precisamente la esencia de lo que nos presenta este pasaje bíblico. Y es parte, pues, de la carta, esta carta revela parte del comportamiento judío de esa época, entendiéndose, obviamente, al que es israelita, al miembro de la raza elegida por nuestro Señor, los hijos de Abraham, que después, posteriormente, serán del linaje de David, y que obviamente son participantes directos de los pactos divinos y además participantes muy activos de los pactos divinos. Entonces, esta palabra, pues, aunque pareciera que va dirigida al pueblo elegido del Señor, perdón, estoy tratando de que mi teléfono se cargue, pues tenemos que tomar en cuenta que es una palabra dirigida a todos los que creemos en el Señor y practicamos la fe.
Y bueno, déjenme ponerme en el chat del cenáculo virtual para estar al pendiente de los comentarios. Y bueno, la importancia principal de este pasaje, obviamente, pues radica en que cuando Pablo, porque es quien escribe la carta, nos presenta un poquito de lo que es el pueblo elegido de Dios. Y nos presenta, pues, esta parte donde este pueblo, se enorgullece, que tiene cierta jactancia, que en realidad, lejos de ponerlos cerca de nuestro Señor, pues los aleja. Porque obviamente un pueblo al justificarse, o el pueblo judío al justificarse por las obras de la ley, mas no por su fe en Cristo, se justifican por las obras de la ley, mas no por su fe en Cristo, pues los deja bajo esta condición. Es como un poquito si estuviéramos hablando de la incredulidad del creyente o de la condenación de los santos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el cuestionamiento que Pablo hace, obviamente lo hace al judío legalista, al judío hipócrita, los mismos, obviamente, que Jesús en su momento enfrentó y los calificó, pues, de esta misma manera, ¿no? Les dijo lo mismo que Pablo está escribiendo en esta carta a los romanos. Y por supuesto que al hablar de ellos, no significaba que todos los judíos eran así. Para el tiempo cuando Jesús vino, obviamente había muchos judíos piadosos y temerosos de Dios. Y nosotros en las Escrituras podemos conocer algunos, pero pues solo algunos, pero había muchos judíos. Los que conformaron la familia del Mesías, los que reconocieron el cumplimiento profético, es decir, el cumplimiento de las Escrituras sobre la venida del Mesías, pues eran precisamente judíos que amaban a Dios con todo su corazón y sin ninguna hipocresía. Fue el caso de José, el padre adoptivo de Cristo, el caso de María, su madre, incluso como un paréntesis y un dato curioso, pues a los José se les dice Pepe precisamente porque cuando se mencionaba a José, se le ponía José Pepe, es decir, padre putativo, ¿no? De Jesús, obviamente. Padre putativo significa adoptivo, ¿no? Entonces, por eso a los José se les dice Pepe, porque se les menciona. Siempre que ponían a José, el padre de Jesús, ponían José Pepe, o sea, padre putativo abreviado, y por eso a los José se les dice Pepe. Bueno, pues este es solamente un dato curioso, ¿no? Y bueno, fue el caso de José, el padre adoptivo de Cristo, obviamente el caso de María Santísima, su madre, de Elizabeth, su tía, así como del sacerdote Simeón y Ana, quienes obviamente desde que lo vieron, supieron que era el Mesías, ¿no? De modo pues que el énfasis del apóstol, el énfasis de esta carta que Pablo escribe, es más bien hacia una religión que se preocupa más por lo externo que por lo interno, ¿no? Por lo externo y por lo que puede uno aparentar que lo que hay en el corazón. Y obviamente es esta la religión que se esfuerzan a hacer prosélitos para que los hombres se circunciden en ese tiempo en la carne, más no en el corazón, y podemos trasladarlo precisamente esta parte a la época actual, ¿no? Hay muchos que, dice mi esposo, lo pone en términos más papistas que el Papa, ¿no? Aquellos que se preocupan precisamente más por lo externo o por la circuncisión de la carne, que es la del propio corazón. Y el reto de este pasaje es mostrarnos, pues, los peligros que hay en pretender creer en Dios bajo un sistema legalista. Es creer en Dios bajo una ley extrema.
y que obviamente, lejos de acercarnos más a este Dios, pues nos aleja, ¿no? El que creer que el que está pegado a la ley completamente es el que tiene el cielo ganado, más que por aquellos que tienen su confianza puesta en Dios, en su confianza puesta en sus obras, que en la propia ley. Más confianza y más fe en Jesucristo que en la ley que el libro mandaba, ¿no? ¿Y por qué quiero hablarte hoy de este tema? Pues porque el propósito de este mensaje es precisamente revelarnos que Dios quiere que en realidad lo adoremos de palabra. Perdón, que Dios quiere que no lo adoremos solo de palabra, sino que lo adoremos más de hecho, ¿no? Y nosotros lo vemos cuando continuamente escuchamos obras, son amores. Entonces, Dios no quiere adoradores solo de palabras, sino quiere adoradores de hecho y de hechos y en verdad. Entonces, cuando nosotros actuamos de manera contraria, lejos de pues tener y hacer una relación más estrecha con Cristo, nos aleja cada día más. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros los que estamos luchando? Pues tiene que ver mucho y vamos a hablar de ello. Y antes de empezar, vamos a ver por qué estoy tocando este tema. Bueno, principalmente, hermanos bienaventurados, bienaventuradas, luchadores, luchadoras, como quieran ponerse y sentirse cada uno. Obviamente, cuando nosotros entramos en este proceso de lucha, que buscamos a Dios y que damos gracias al cielo porque cada uno de nosotros que está aquí es porque ha buscado a Dios, porque está buscando a nuestro Señor, porque está buscando que en esa búsqueda y en ese encuentro, pues haya primero un enamoramiento con Él mismo, que haya un cambio de nuestra vida y que luego esto pues se traduzca en una victoria en la unión de nuestro matrimonio, una victoria en nuestra propia vida y que se permea hacia nuestra familia. Y bueno, pues como resultado de la victoria o la restauración matrimonial. Y cuando nosotros encontramos este hilo negro, porque es un hilo negro, este sí es el hilo negro, cuando nosotros encontramos a Dios y empezamos a conocerlo y a enamorarnos de Él, porque nos damos cuenta de la grandeza, wow, de la grandeza, del poder de nuestro Señor, del amor que nos tiene, cuando nos damos cuenta de lo inmenso que es, de que tenemos la fortuna y la dicha de tener un Dios que nos ama profundamente, pero que además es infinitamente poderoso, que creó todo lo que nosotros vemos, el suelo que pisamos, todo lo que tocamos, que además nos ha creado a nosotros, que nos tejió en el vientre de nuestra madre, bla, y todo esto que ya conocemos. Cuando empezamos a descubrirlo y a sentirlo, en un afán, obviamente, de contagiar a los demás, pues lo platicamos, lo exteriorizamos, pero además no solamente eso, lo promovemos, ¿no? Y queremos que otros sientan y piensen como nosotros estamos sintiendo y pensando y puedan vivir y experimentar esta magnífica relación que tenemos, que se tiene con Cristo, que nos hace sentir tan libres, pero a la vez tan con lineamientos, tan seguros con los límites, que nos hace sentir que vamos por un camino certero, etcétera, ¿no? Pero aguas, porque empezamos a veces a caer en extremos muy graves, muy delicados, y que además perjudican nuestra relación con Dios, principalmente, y con lo que estamos esperando, es decir, con nuestra restauración. ¿Por qué? Porque compromete también nuestra relación con nuestro esposo o esposa. ¿Y qué les quiero decir con esto? Bueno, pues punto número 1. Te alejas de Dios cuando sientes orgullo solo por el conocimiento de la palabra. Te alejas de Dios cuando sientes orgullo solo por el conocimiento de la palabra.
Y aquí podemos ver que en el verso 17 de la lectura que acabamos de decir, dice, orgulloso en la ley por ser judío, ¿no? Y bueno, aquí explico un poco. Los judíos, cuando tenían que compararse con los gentiles en los temas religiosos, pues obviamente simplemente se consideraban superiores a ellos, porque obviamente ponían toda su confianza en la ley que se había dado, ponían toda su confianza en la ley dada por Dios, pero este don del cielo, esto de saberse conocedores, pensar que estaban poniendo su confianza en la ley, este don del cielo, pues lejos de hacerlos humildes, lejos de hacerlos incluso misioneros a los gentiles, pues les hacía gloriarse en Dios, pero no conforme a ciencia y a carácter de amor hacia los demás. Es decir, gloriarse en Dios, pero no en cuanto a mostrar y a tratar al resto de los demás como Cristo los hubiera tratado, con infinito amor, sino bajo un espíritu de jactancia y de menosprecio hacia ellos, ¿no? Hacia los que consideraban perdidos, a los que consideraban manchados, a los que consideraban no merecedores de. Y cuando nosotros profesamos una religión que me hace jactarme con orgullo, que lo que hace es vanagloriarse en Dios, pero en la parte externa del hombre, es decir, darle gloria a Dios, pero solo con nuestra parte externa, pues el resultado es simplemente una verdadera hipocresía, ¿sí? Una verdadera hipocresía. Si bien es cierto, porque no hay que olvidar esto, los judíos pues sí eran superiores a los gentiles, porque pues obviamente los judíos eran los depositarios de la palabra de Dios, ellos se les honraba y a ellos se les depositaba la palabra de Dios, pero en sí mismos no eran correctos ni lo que hacían, ni cómo se sentían, ni lo que presumían. Y por esto, en esto hay un peligro latente todo el tiempo dentro de toda la institución de la iglesia que tú quieras llamarle, ¿sí? Y en esta parte no es suficiente, hermanos, pues que me haga llamar cristiano, llámale cristiano que seas, católico, evangélico, ahí se me fueron las palabras, bueno, cualquier pentecostal, en fin, lo que sea, no es suficiente, entonces, que yo me llame cristiano, que además me apoye en la palabra y hasta me gloríe de Dios, porque así siento que, wow, estoy en el punto máximo en mi relación con Cristo y con el resto del mundo. Y bueno, toda esta parte donde nos apoyamos en la palabra, pues obviamente sí es importante y nos hace además ser distintos al resto de las demás personas, es decir, nosotros pues conocemos, sabemos y queremos caminar bajo la luz de las Escrituras. Sin embargo, también este pasaje nos está mostrando otra cosa, ¿no? ¿Y qué te quiero decir con esto? Nosotros en ese encuentro con Cristo, en esa actitud de felicidad, en ese enamoramiento que tenemos con el Señor, empezamos a caer en el que yo sé que tú estás mal. Dios no puede darte bendición mientras tú sigas en vida de pecado. Es que estás
cometiendo agravio contra Dios, y esto es pecado mortal. ¿Cuántas veces aquí, hermanos, hermanas, nosotros hemos querido ministrar de esta manera a nuestros esposos y a nuestras esposas? ¿Cuántas veces les hemos dicho, por favor, vuelve al camino porque te vas a condenar? Es que mira, tu pecado es un pecado mortal porque las escrituras dicen, Dios odia el divorcio y tú, bla, 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 bla. Y a veces es bien difícil callarnos o que te callen, es bien difícil, ¿no? A veces es bien difícil que puedas contenerte porque yo sé que tú ya sabes la verdad. Yo sé que tú ya has experimentado a Cristo y quieres llevarlo, pero no es el momento con tu esposo, no es el momento ni es la manera. Tienes que entrar en en esta dinámica en la cual dejes y permitas a Dios ser Dios, dejes y permitas que Él sea quien lo ministre, que Él hable con Él, y dejes y permites que tu esposo también viva el proceso, o que tu esposa también viva el proceso. En una palabra, o en pocas palabras, pues lo que te quiero decir es el que tengas a Cristo, el que lo hayas descubierto, el que hayas volcado tu vida hacia Él, no te da derecho ni juzgar, ni criticar, ni hacer malos modos a nadie. Y a nadie es a nadie. ¿Sí? En este pasaje nosotros vemos entonces que nuestros hermanos judíos en ese tiempo, pues estaban muchos equivocando su camino, ¿no? Hubo quien sí logró creer y enderezar, pero hubo muchos que no, que fue la mayoría. Y pensemos que aquellos que sí aceptaron a nuestro Señor, pues lo aceptaron y lo tenemos que vivir con la humildad, ¿sí? Cada vez procurando conocer más, en humildad, practicarlo en nuestra vida, lo que aprendemos, con humildad. Porque finalmente yo no me puedo gloriar de algo que no me acerca a Dios. Y Pablo lo dice en su carta a los romanos, ¿no? Y Pablo se gloría en la cruz de Cristo. ¿Sí? Él se gloría, pero en la cruz de Cristo. Es decir, la razón final de la fe. Entonces, lo que te quiero decir con esto es, no te jactes ni te pongas en modo orgulloso por lo que has aprendido, por lo que has conocido, por lo que Dios te ha dado, sino vivirlo con la humildad, siempre con la humildad, sabiendo que todos estamos sujetos a equivocarnos, sabiendo que todos estamos en la línea, porque el enemigo está tratando de meterse en nuestros hogares y ahora hasta en nuestros grupos. Entonces, veamos que esta parte donde yo hablo precisamente de, pues ya conozco, ya sé, estoy feliz de la vida, me siento con el pecho cargado de una emoción hermosa por estos logros, de encontrarme con el Señor y de tener una verdadera relación con Cristo, no me da derecho ni a sentirme orgulloso de mí mismo, porque nada es hecho por ti mismo, ni a sentirme por encima de los demás, y mucho menos de tu esposo o de tu esposa, ¿no? Ok, en el verso 18 dice, orgulloso porque la ley es mejor, ¿sí? Así lo dice el pasaje, orgulloso porque la ley es mejor. Y pues, básicamente la instrucción de la ley hacia los judíos era pues que ellos la conocieran y conocieran más que otra cosa la voluntad de Dios
para sus vidas. Y obviamente, hacer la voluntad, vivir bajo la enseñanza y poder realizar la voluntad del Señor lo mejor posible. Y bueno, nadie mejor que los judíos, eso es un hecho, nadie mejor podía conocer y saber pues cómo había sido la obra de Dios, cómo es que habían llegado todas las cosas hasta donde habían llegado, si no hubo ningún día que se detuviera ya me estoy saliendo, perdón, nadie más que ellos, sabían que de la palabra de Dios, nadie más sabía nadie más sabía mejor que ellos la palabra de Dios, pero ellos la estaban ocupando de una manera que no era la sana y no era la adecuada. Y el estudio profundo, obviamente, y el estudio detenido de la ley, pues ellos lo hacían y lo hacían constantemente y además bajo una situación rigurosa y estricta, es decir, los días que tenían que estudiarla, la estudiaban, era en ese sentido muy admirable, ¿no? Y muy respetable. Y sabían ellos que todo lo que venía en la ley era lo mejor para sus vidas y era lo mejor para el futuro de todos ellos. Y nadie les podía ganar en esta parte, nadie, porque ellos sí estaban bien, pero bien aleccionados, ¿no? Entonces, nadie podía ganarles a esta parte. Y es un poquito, si hacemos una analogía o un ejemplo, como un profesor de matemáticas que ha estudiado muchísimo sobre el tema y que nadie podía hablarle de lo contrario a lo que él, por experiencia y por lo que sabe, pues sabía que estaba avalado, ¿no? Y lo tenía comprobado como cierto. Pues podemos decir en este ejemplo que los judíos, pues, eran, y así lo dice la palabra, los guías de los ciegos y los que estaban en tinieblas, es decir, aquellos, no estoy hablando de los ciegos que no ven, sino de los ciegos hacia las cosas de Dios. Y eran la guía también de los que estaban en tinieblas, es decir, de los que pues allí van pasando, pero cubiertos de niebla, con 1000 engaños y demás. Y de este modo, nadie podía decirle a los judíos lo contrario. Eran conocedores de toda la Escritura, pero, hermanos, conocer la Escritura es magnífico y es bueno, pero no es suficiente, no lo es todo. En nuestro manual de vida, sí, yo lo he dicho aquí muchísimas veces, pero no lo es todo, no es suficiente. No es suficiente incluso ni siquiera saber, pues, que ella, la palabra misma, me revela, obviamente, la voluntad de Dios. Y que saber que en ella puedo comprender mejor todo el proceso que nuestro Señor nos ha hecho vivir. Y sabemos también que este proceso pues nos va a llevar pues a algo mucho mejor, algo bendecido, hay algo para el resto de nuestras vidas. Pero en esta parte donde yo les estoy diciendo que se sentían orgullosos por la ley, ¿sí? Pues nosotros tenemos que tomar en cuenta que por mucha ley que conozcamos, no es suficiente ni para ganarnos el cielo, ni para ganarnos el cielo, ni para estar por encima de nadie. Si nosotros conocemos y queremos saber más de la palabra de Dios y la conocemos, entenderemos que nuestro Señor tiene otros ojos para vernos y otros oídos para escucharnos, que son muy diferentes al que nosotros, sus hijos, tenemos. Bendito sea el Señor, porque yo creo que ya estaríamos
tirando la toalla desde hace mucho. Bueno, nadie por encima de nadie, y mucho menos, pues, ocuparla para menospreciar a las personas, y en este caso, ni a los luchadores o a las luchadoras, según sea el caso, ni a los hijos ni a las hijas. Ahorita nuestro papel es simplemente dar amor en infinita misericordia. Obviamente, también los judíos se sentían tremendamente orgullosos por tener ellos la palabra en forma tangible, es decir, pues a ellos se les designó o se les dio la oportunidad de ser los custodios de las escrituras sagradas. Ellos tenían el orgullo, y era un gran orgullo mostrar el Torá, que obviamente son las lecturas bíblicas, en versión para los judíos, se puede decir versión, y bueno, ellos sabían y comprendían que el Torá, pues era su manual de instrucción judía, era su manual de cómo seguir las costumbres propias de cada una de las naciones que se estaban formando. Y bueno, saber que tenían la palabra en forma tangible, pues los hacía sentirse superior, incluso no a otras personas, sino a otras naciones, ¿no? Ellos podían mostrar con orgullo y demostrar que nadie más tenía esas escrituras bajo custodia, y que ese libro hablaba de la ciencia y de la verdad. Entonces, los judíos se enorgullecían y a veces se ensoberbecían por ser instructores de la palabra, por ser los que llevaban la palabra a su estilo y a su forma, que eran los llamados también maestros de los niños, porque obviamente enseñaban a sus pequeños. Y esta ley y estas escrituras pues las daban a conocer a los paganos, y obviamente a los nuevos, que se les sería traducida la Biblia a su idioma y a lo que ellos entendían, ¿no? Bueno, en esta parte, te repito, ellos se exaltaban el que, miren cuántos días yo ya leí tantos y tú no has leído lo suficiente, o no sabes lo suficiente, pero yo sí, ¿no? Pues también en esta parte los luchadores solemos caer mucho, porque con frecuencia queremos por fuerza que el pródigo y la pródiga agarren la palabra de Dios, queremos por fuerza que nuestros hijos la tomen, la lean, la analicen, la reflexionen. Y está bien, pero recuerda que Dios no quiere nada por fuerza, sino todo por amor hacia Él. Así es que si tú eres de los que por conocer la palabra te enorgulleces y te sientes superior, déjame decirte que el verdadero conocimiento de la palabra es cada vez ir haciéndonos menos nosotros, morir cada día más para dejar nacer al Espíritu dentro de nosotros y ser personas nuevas. Así es que, por lo tanto, mi consejo y lo que te quiero decir con este punto es que no quieras presumir del conocimiento de la palabra ante tus hermanos, incluso de las novenas, ¿no? No quieras presumir, y mucho menos a tu pródigo, a tu pródiga, tu conocimiento que tienes. Deja que Dios cacaree todas las victorias que nos está proponiendo, pero nosotros no. El cacarear es una forma de decir propagar, perdón, porque se oyó así como raro, ¿no? Ok. Y bueno, el punto 1 que estuvimos viendo es precisamente
te alejas de Dios cuando te sientes orgulloso del conocimiento de la palabra. Ya nos extendimos en él. El punto 2 es el siguiente: te alejas de Dios cuando enseñas la palabra, pero no la aplicas en la vida, ¿no? Y esto también es común y es muy fuerte. Esto pasa muy seguido, ¿no? Y en una palabra se traduce en enseñar sobre el pecado, viviendo en el pecado, ¿no? Y así lo dice el verso 21 y el verso 22 de la lectura de Romanos que nosotros ya leímos. Y bueno, en esta parte yo te quiero comentar que es bien sabido que una cosa es lo que se dice y otra muy distinta a lo que se hace. Y es como aquel aforismo que nosotros hemos escuchado que sentencia, ¿no? Tus hechos son tan fuertes que no puedo oír tus palabras. Tus hechos son tan fuertes que no puedo oír tus palabras. Y en este aforismo nosotros, pues se nos revela que hay una diferencia muy grande entre lo que enseño y lo que practico. Entonces, repito, a veces nuestros hechos son tan fuertes que no podemos oír tu palabra. ¿Y qué es esta parte o qué te quiero decir con esta parte? Pues que hay una gran diferencia entre lo que enseño y lo que practico. Es decir, ¿por qué Pablo pues nos trae o nos muestra este pecado específico? Pues simplemente la misma pregunta nos dice, ¿no? ¿Por qué a veces nosotros creemos con frecuencia o caemos en el error con frecuencia de pensar que yo trabajo mucho para Dios, así es que estoy del otro lado, ¿no? Yo trabajo mucho para Dios, así es que ya no me pidan más. Un análisis precisamente de estas preguntas que yo les acabo de hacer, ¿cuál es el propósito? Y entonces un análisis de estas preguntas, pues nos daría como resultado lo siguiente. Los que decían que no se debía hurtar, obviamente, robaban, ¿no? Y esto nos indica que es un pecado, obviamente, pues ya muy arraigado en el pueblo judío. Perdón, hermanos, voy a tomar un poco de refresco. Perdón. Los que enseñaban, pues, por obvias razones, tenían que ser ejemplo y testimonio de vida. Tenían que ser coherentes con lo que practicaban. Y, pues, las escrituras nos muestran que ellos que decían no cometer adulterio, pues adulteraban. Aquellos que decían no puedo robar, les repito, pues robaban. Por lo tanto, mostraban como leyes sobre el divorcio. Y aquí viene esta parte que, por cierto, hoy comentábamos. Mostraban ellos como las leyes cómo era la ley del divorcio, y empezaron a caer en una fragilidad donde en las escrituras dice que me puedo divorciar. Y lo que me está pasando viene o está avalada en las escrituras y entonces puedo hacerlo. Qué triste y qué fuerte, porque
parece que hoy estamos viviendo, estamos retrocediendo en este tiempo. ¿Se fijan cómo desde en ese tiempo estos, pues ellos mismos alimentaban este pecado entre la población, ¿no? Y repito, mostraban cómo se manejaba esta ley del divorcio y empezaron a ser demasiado permisivos en, pues sí, déjala, ¿no? Sí, déjala y puedes rehacer tu vida. Dios ha dicho, ¿qué es el divorcio? El divorcio se puede traducir también, o una manera de poderlo explicar es repudio, ¿no? Y el repudia hacia la otra persona. Y la Biblia nos ha mostrado, y es muy enfática, que Dios odia el repudio. ¿Sí? Dios odia el repudio. Por eso, en las escrituras de Malaquías nos dice así, Dios odia el divorcio, ¿no? Y pues muchos de estos judíos que practicaban, que conocían la ley y que además estaban encargados de difundirla, pues empezaban a cometer este tipo de pecados y además alimentaban este pecado todos los días o bastantes días de su semana, entorpeciendo obviamente la obra de Dios. Dios, repito, había dicho que odiaba el repudio. Sin embargo, muchos eran culpables de este sacrilegio porque es un sacrilegio, y cuestionaban ellos, los Pablo y los que los rodeaban, cuestionaban que cómo iban a enfrentarse a estos maestros de la ley, diciéndoles, yo no creo en el divorcio, yo no creo y ni quiero, ¿no? Pues sí, se cometió un error, pero todo tiene solución. Sin embargo, en la ley judía, las situaciones aparentemente son sumamente estrictas. Y finalmente, en estos puntos, enorgullecerse de la palabra, es decir, sentirme muy orgulloso de la palabra, así lo dice el texto, enorgullecerse de la palabra, a veces infringimos la propia palabra. Y esto es totalmente cierto. Es decir, todo orgullo, llámele el orgullo como le llames, es peligroso porque obviamente su origen está en el enemigo, ¿no? En Satanás. Pero obviamente de todos esta parte de orgullos del que hace mención la Biblia, déjenme ver. Esta parte ay, se me fue lo que iba a decir, es que estoy un poco cansada, pero ahí voy. Déjenme encontrar el texto bíblico. Todo lo que es orgullo, repito, es peligroso porque viene de Satanás, pero el orgullo más especial y el más peligroso de todos es obviamente el orgullo espiritual, ¿no? Santiago nos diría posteriormente a esta carta, toda jactancia es pecado. Cuanto más si ella está relacionada con la jactancia de la palabra. Entonces, obviamente, pues se enorgullecen de conocer la palabra, pero pues desgraciadamente infringen la palabra. Los judíos vivían muy orgullosos de la ley, y por lo tanto esta actitud
pues los hizo hacerse prepotentes y tener actitudes como de fariseos, ¿no? Pero cuando ellos vieron a un Mesías humilde, cuando ellos vieron a un Mesías que predicaba por encima de otras cosas la humildad, que te invitaba a poner la otra mejilla, que te recomendaba pagar el tributo o el impuesto al César, y que este hombre andaba entre pecadores y publicanos, por eso mismo lo menospreciaron, ¿no? Entonces, ellos, los judíos, habían hecho pues una ley que llamaba que era una ley que los mismos ancianos habían realizado, y toda esta ley que hicieron, todos los escritos que hay, no hay ni uno, hermanos, no hay ni uno que hable de la humildad como una virtud de alma, como una virtud del espíritu. Más bien, en la mayoría, las mamás, los judíos se jactaron de tener la ley de Dios para el bien del hombre y no practicarla con amor, sino practicarla con hipocresía. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros los luchadores. Es decir, a veces y muy frecuentemente, en el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra, o por el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra, nos sentimos con el derecho de muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, pero sobre todo con el derecho de juzgar a nuestros esposos o a nuestras esposas que están fuera, a no verlos con la misericordia que el Señor nos pide, a tratar a nuestro esposo y a nuestra esposa de mal modo, porque no estamos recibiendo lo que hemos esperado de ellos. Entonces, yo te digo, de verdad, has trabajado con la humildad, de verdad estás viviendo la humildad, y no solo la humildad de quedarme callada esperando, la humildad en todos los aspectos, en tu trabajo, con tus vecinos, con tu familia política, con tu familia de carne. Simple y llanamente, hermanos, esta parte es vital. Yo no me enorgullezco de la palabra o del conocimiento de la palabra más que para tener el control, por así decirlo, de mi propia vida, pero no para juzgar al resto y mucho menos a nuestros pródigos. Pues bueno, esto nos hace pensar cuántas veces pues Israel dejó ver la costura de su hipocresía y pues donde su religiosidad era mucho más fuerte que su creencia en Dios. Para ellos la situación externa contaba mucho, hasta las ropas que vestían eran especiales, y yo solo quiero decirles que por mucho que tú creas que tu esposo se pierde cada día más, tu única labor es seguir trabajando para el Señor, orar con insistencia y vivir con la humildad lo que nosotros conocemos. Me quedo a la mitad del tema, falta todavía bastante, así es que lo que hoy tienes que ir a hacer es vivir con humildad todo lo que aquí has aprendido, no juzgar, no cuestionar, ni tratar de ministrar a tu esposo o a tu esposa que están fuera del hogar, porque se convierte en contrario para ti, es decir, te dificultas más las cosas con tu esposo o con tu esposa. Déjale a Dios ministrar
a tu esposo, a tu esposa, que lo está haciendo diario y en todo momento. Y tú, a trabajar en ti mismo. Dios los bendiga, lo dejo con el profesor y el martes seguimos con este mismo tema. Bueno, rapidito, ¿ah? Bueno, pues un tema realmente de gran bendición el que acabamos de escuchar. Y bueno, pues ya lo escucharon, habrá una segunda parte. Pero por ahí hay varias preguntillas. Yo le voy a pedir a mi esposa después que las resuelva. Y pues vámonos. Hay mucho frío aquí. A ver, déjame ver. Muy buenas noches, bendiciones para todos. Te dan 12 bendiciones. Dice Andrea, amigos, ¿existe algún material con todos los videos o audios de José Luis? Bueno, eso es muy bien. Por Andrea, que pregunta por los programas preferidos. Será muy bueno, tal vez me refiero a un solo audio. No, todos están Sí, ahí tenemos 200 pláticas, Andrea, que grabamos en Skype, todas son audios. Debo aspirar a ser reflejo del amor de Cristo a todos y no juzgar, dice Jorge Silva. Así es. Así es. Guadalupe, no creo, Andrea, están aquí en YouTube. Ok. Elida dice, sí, de hecho, los vende. Ponte en contacto. Bueno, ok, no, ya son temas más importantes que hablan pláticas mías. Ok, correcto, papá. Bueno, pues sí, como te digo, tenemos más de 200 pláticas que hicimos a través de 3 años en el grupo de Skype. Así que, y bueno, no es que se vendan, sino que son más bien, en aquel entonces habíamos decidido que fueran ofrendas. Y bueno, tú ofrendas y te damos un paquete de 10 temas, ¿ok? Que son 10, sí, dice el señor director, 10 programas. 10 programas por $20 era la ofrenda que en aquel entonces pactamos. Pues bueno, vámonos, vete contento, vete contenta, la gloria es de nuestro Señor. Y estamos sobre tiempos, mis queridos hermanos y hermanas, muy especiales. Está por cerrarse, ya como lo ha dicho mi esposa Clau, la puerta de la misericordia. Estamos en tiempos muy proféticos. No estoy diciendo que se va a acabar el mundo y esas cosas, pero sí la iglesia nos manda que estemos enterados de todo para saber qué está sucediendo en el entorno y prepararnos. Así que esa es la invitación, que no vivamos en la ignorancia ni en el desconocimiento, para que lo que estemos viviendo y experimentando sepamos qué rumbo tomará la iglesia, qué rumbo debe uno de tomar y realmente con quién juntarse, a dónde ir y qué línea seguir. Aquí en Jesús Salvando Matrimonios y Familias, como tú lo sabes, a través de la palabra de Dios, creemos y confiamos en que Dios restaura matrimonios. No creemos en los divorcios, no creemos en las separaciones, ni tampoco en las disoluciones. Y bueno, así que pues bueno, yo te bendigo. Es que suena y suena su teléfono. Pero bueno, quién sabe por qué suena. Entonces, pues bueno, luego dice que Jesús vele nuestros sueños, hermanos, bendiciones para toda la familia de Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Así es. No se les olvide, vamos a orar por la cama, ahí donde duermes. En esta noche pídele a Dios para que bendiga ese espacio. Esté o no esté tu esposo o tu esposa, ora ahí en el lugar que le corresponde, en tu cama, y dile a Dios nuestro Señor que bendiga ese espacio, que bendiga ese lugar, porque es un lugar donde va a regresar tu cónyuge. Créelo, prométeselo a Dios. Y aquí, acuérdate muy bien, no decimos el 20 de junio y en diciembre, aquí no somos amigos de eso. Ni decimos que con ciertas fechas te vas a restaurar. Sí te vas a restaurar porque es palabra de Dios. Pero el tiempo Cronos y el tiempo Kairos solamente los dispone Dios. Pero de que te restauras, esa es una realidad. Así que sobre esa promesa confía y cree. Vámonos, que Dios te bendiga grandemente
Y como siempre, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana. Te esperamos mañana a las 21 horas, ¿verdad? Con un programa que se llama Tierra a la Vista o Testimonio de Restauración Matrimonial. Mañana habrá un testimonio de gran bendición. Así que bueno, pues te esperamos. Buenas noches y adiós. De madrugada Abraham se levantó, 3 días en el desierto caminó. Nadie sabía lo que iba a hacer y cuánto le dolía obedecer. Guiado por la fe en la voz de Dios, fue a sacrificar su gran amor. Subió al monte santo, Moriah, y puso a su hijo en el altar. Y cuando Abraham alzó la mano, tocó así el corazón de Dios, y el ángel gritó en alta voz: Dios proveerá, hay que luchar, sacrificar. Dios proveerá, que suba el monte Moriah. Dios proveerá, hay que luchar aún exhausto y entregar su propia vida en el altar de los brazos.